Bienvenidos a El Debate. En este espacio de análisis riguroso y contraste de perspectivas, nos adentramos en la fenomenología de las manifestaciones espectrales dentro de instituciones educativas y recintos abandonados, utilizando como base un cuerpo reciente de testimonios documentados que abarcan colegios, antiguos hospitales psiquiátricos y conventos. Nos enfrentamos a una interrogante fundamental sobre la naturaleza de lo anómalo. La pregunta central que nos convoca hoy es la siguiente. ¿Son estas manifestaciones entidades parasitarias y oportunistas que imitan formas humanas para alimentarse del sufrimiento y el miedo? ¿O se trata principalmente de ecos residuales de conciencia humana atrapados por el trauma en las coordenadas geográficas de su propia tragedia? Mi postura, fundamentada en la evidencia física y el comportamiento metódico de estos fenómenos, es que nos enfrentamos a entidades depredadoras no humanas. Son lo que yo llamo imitadores, seres que requieren un anclaje o un permiso tácito para manifestarse y, en última instancia, consumir energía vital humana. Y bueno, mi posición es que esa visión, aunque cautelosa y, digamos, comprensible dado lo aterrador del material, es excesivamente reductiva. Asumir una intención maliciosa inherente en todos estos fenómenos omite la naturaleza benigna, comunicativa o simplemente trágica de muchísimos eventos documentados. Yo sostengo que una gran parte de estas manifestaciones no son parásitos interdimensionales buscando presas, sino ecos de espíritus humanos. Son remanentes de conciencia que han quedado profundamente vinculados a la geografía y a la arquitectura de su propia historia. El trauma extremo y el aislamiento actúan como catalizadores para que los vivos perciban estas realidades no como cebo para monstruos. Entiendo por qué piensas eso, fíjate, pero permíteme ofrecerte una perspectiva diferente a través de lo que denomino la escalada depredadora. Para ponerlo en términos simples, esto es como un depredador en la naturaleza que primero prueba las defensas de su presa antes de atacar. Si analizamos los testimonios más detallados, no vemos simples repeticiones melancólicas o fantasmas atrapados en el tiempo. Vemos intencionalidad, vemos cálculo y adaptación. A ver, pero ¿a qué te refieres exactamente con cálculo en este contexto? Pensemos en el testimonio de Juliana, en Bogotá, sobre su abuela Elvira. Es el caso perfecto para ilustrar esto. En el momento exacto en que el nieto de Elvira, Andrés, fallecía en un choque frontal gravísimo en la carretera de Silvania, una entidad se presentó en la casa de la abuela. Y no lo hizo sutilmente. Abrió la puerta con una violencia inusitada. Claro, pero las apariciones en el momento de la muerte, lo que llamamos crisis de aparición, son un fenómeno documentado donde el espíritu busca despedirse de un ser querido. Exacto, esa sería la lectura tradicional. Pero aquí es donde la morfología y el comportamiento rompen por completo esa teoría. Esta manifestación utilizaba la forma física de Andrés, sí, pero todo en él lo delataba como un imitador. Juliana describe que caminaba rígidamente, casi como un autómata que apenas está aprendiendo a usar el cuerpo humano. Y lo más revelador, fíjate, no hubo un mensaje de amor. Le dirigió a la anciana una mirada de odio tan profunda que le causó un dolor físico inmediato en el pecho. Bueno, un impacto emocional fuerte puede manifestarse como dolor físico, eso es innegable. Pero no explica las secuelas ambientales. Un espíritu que viene a despedirse no genera un frío glacial que convierte la habitación en una nevera permanente durante meses. Tampoco deja una capa de suciedad y un olor a podredumbre perpetua en el suelo que ninguna limpieza química puede erradicar. Esta entidad simplemente capitalizó el momento de la muerte real de Andrés para infiltrarse, engañó las defensas de la casa tomando un rostro familiar y drenó la vitalidad de una anciana vulnerable causándole un deterioro físico inexplicable que la llevó a la muerte poco después. La naturaleza de estos entes es parasitaria. Imitan lo que amamos para acercarse lo suficiente y consumirnos. Lo siento, pero simplemente no compro esa idea. Y déjame decirte por qué. Estás generalizando una intención depredadora basándote en un evento que indudablemente fue traumático y oscuro, pero estás ignorando evidencia en nuestro propio material que contradice frontalmente la tesis del parasitismo. Te escucho. ¿Qué caso contradice esto? O sea, si todas estas entidades requirieran vulnerabilidad para depredar y consumir energía, los niños aislados serían las presas más fáciles, ¿verdad? Y el resultado siempre sería destructivo, como lo que acabas de describir. Sin embargo, observemos el caso de Claudia.
Imagínate la escena. Una niña de apenas 5 años, recién emigrada a Estados Unidos, está completamente aislada por la barrera del idioma, marginada por sus compañeros y profundamente triste en su nueva escuela. Según tu marco teórico del depredador oportunista, ella era el blanco perfecto, un banquete de vulnerabilidad. Es cierto que el aislamiento infantil suele ser un detonante fuertísimo para la actividad anómala. Sí. Exactamente. Pero, ¿qué encontró Claudia sentado en las escaleras de esa escuela? No a un imitador macabro. Encontró al espíritu de un anciano piloto, un veterano de guerra que llevaba un tanque de oxígeno y tenía una herida letal visible en el cuello. Esta manifestación, a pesar de su aspecto aterrador, no la drenó, no la enfermó ni bajó la temperatura de la sala para absorber su calor. Se sentaba con ella durante los recreos simplemente para hacerle compañía. Le contaba sus memorias y, crucialmente, le enseñaba vocabulario en inglés para que la niña pudiera integrarse con los demás niños. Es una narrativa conmovedora, o sea, no lo niego. Es más que conmovedora, desmitifica la regla del depredador. Las emociones extremas, como el aislamiento absoluto de una niña pequeña en un país extraño, actúan simplemente como un catalizador perceptivo. Afinan la sensibilidad humana, digamos como si ajustaran la antena de un radio para sintonizar con ecos del pasado que ya habitan en ese espacio. El piloto no buscaba alimento emocional, era una conciencia humana genuina interactuando desde la pura compasión. Ese es un argumento fascinante, y te concedo que el caso de Claudia presenta características de benevolencia, pero ¿has considerado el peligro de proyectar esa compasión humana sobre tácticas de infiltración a largo plazo? Las entidades más oscuras a menudo necesitan una invitación, ya sea explícita o subconsciente, y explotan precisamente esa empatía humana que mencionas para conseguirla. ¿A qué te refieres con invitación? Como los viejos mitos de los vampiros que no pueden cruzar el umbral. En cierto modo sí, pero manifestado en la psicología moderna. Consideremos el escalofriante caso de Isanela. Hablamos de una supuesta joven de 18 años que llegó a la casa de una viuda solitaria, a las afueras de un pueblo, pidiendo asilo nocturno y apelando directamente a la compasión de la mujer. Sí, recuerdo el caso. La viuda la acogió por lástima. Exacto. Y durante 3 noches completas, esta entidad mantuvo una fachada perfecta. Ocultó su verdadera naturaleza, cenando con la viuda, conversando de manera coherente, pero formulando preguntas muy incisivas y calculadas sobre la viudez, el miedo y la soledad de la mujer. Estaba mapeando su vulnerabilidad. La fachada solo cayó cuando la viuda fue a la universidad a buscar información y descubrió que la verdadera Isanela llevaba 5 semanas muerta. Y ahí es cuando ocurre la confrontación en la puerta. Así es. La viuda, aterrorizada, la esperó con un cuchillo ritualizado. Cuando confrontó a la entidad, la ilusión se desmoronó. La piel de Isanela se volvió grisácea, sus ojos se tornaron completamente negros, sin esclerótica, y el ambiente se llenó de un hedor insoportable a carne en descomposición. Y lo más importante es lo que le dijo. No la atacó físicamente de inmediato, sino que le declaró con voz distorsionada: «Tú me perteneces». Una frase de dominación total. Y cuando la viuda la apuñaló en un acto de desesperación, la entidad no sangró. Soltó un grito que alertó a todo el vecindario y se disolvió literalmente en un líquido negro y viscoso en el suelo. Esto demuestra empíricamente que estamos lidiando con una táctica de infiltración parasitaria. Buscan el permiso de entrar al santuario del hogar, engañando la moralidad y la empatía humana. Mira, lo abordo desde otro ángulo. El caso de Isanela es visualmente aterrador, te lo doy. Pero lejos de probar un parasitismo calculador y consciente, muestra profundas características de lo que llamamos repetición cíclica y manifestación arquetípica. A ver, ¿cómo puede ser cíclico interactuar, cenar y conversar durante 3 noches? Porque a menudo los ecos retienen fragmentos de su personalidad y pueden interactuar de forma limitada con su entorno, pero siguen atrapados en un bucle. Piensa en la impregnación residual como un disco de vinilo que se raya. La aguja salta y repite el mismo segundo de una canción una y otra vez. Isanela no estaba cazando, estaba atrapada en el disco rayado de los últimos días de su vida. Fíjate en los detalles del testimonio. La entidad repetía exactamente la misma ruta desde la universidad hasta la casa a la misma hora exacta cada noche. Ese es un rasgo clásico de la impregnación residual, no de un depredador que cambia de táctica.
¿Cómo explicas la transformación monstruosa y el líquido negro? A través del prisma de la decodificación cultural. El vecino que testificó haber cruzado caminos con Isanela a las 5 de la mañana no vio a un depredador acechando. Relató que vio a una mujer con la cabeza gacha que, al levantar el rostro, se reveló como una calavera sonriente. Esto apunta a una manifestación de la muerte como un arquetipo cultural profundo en la mente de quien lo observa, no necesariamente a la forma real del ente. Y respecto a la idea de que necesitan permiso, la evidencia física simplemente no sostiene eso de manera universal. Dame un ejemplo donde la evidencia física descarte la necesidad de interacción directa. Vayamos al antiguo Hospital Psiquiátrico de San Antonio del Prado, en Medellín. Un edificio imponente y lleno de historia oscura. En 2024, un guardia de seguridad logró grabar audios limpios estando solo bajo la torre de la iglesia, justo al lado del antiguo pozo de castigo. ¿Las famosas grabaciones del turno de madrugada? Exactamente. Y lo que capturaron esas grabaciones fueron voces ininteligibles, quejidos profundos y un dialecto que los lingüistas locales no han podido reconocer. Esas voces no están buscando el permiso de nadie para manifestarse, no están tocando a la puerta engañando a viudas solitarias, son simplemente el inmenso trauma residual impreso en la piedra. Hablamos de un lugar donde seres humanos fueron encerrados, aislados y sometidos a tratamientos inhumanos. La arquitectura misma, la masa del edificio, grabó ese sufrimiento como una cinta magnética. Suenan independientemente de quien esté escuchando. No me convence esa línea de razonamiento porque asume que el sufrimiento grabado en la piedra es inerte y pasivo, como una película proyectándose en una pared vacía. Cuestiono profundamente la teoría del eco residual inofensivo porque falla rotundamente en explicar la evidencia física del daño dirigido. Si fuera solo un disco rayado, el fenómeno no debería tener la capacidad de alterar la materia física para causar dolor intencional y reaccionar a la víctima. Espera, ¿estás hablando de alteración física verificable? Sí, de la metabolización visible del miedo. Para entender esto, pensemos en el caso de Esperanza, la profesora del jardín de infantes que fue construido sobre los terrenos de un antiguo basurero. Este caso destroza la premisa del eco pasivo. El niño Nicolás comenzó a interactuar con lo que todos pensaban que era un amigo imaginario, pero el testimonio documenta una progresión aterradora. ¿La fase de aislamiento de la que hablábamos? Lo de una manera agresiva. El ente pasó de susurrarle al niño y aislarlo de sus compañeros en la esquina del patio a usar a Nicolás para amenazar directamente a la profesora con detalles que el niño no podía conocer. Y el punto de inflexión irrefutable aquí es la evidencia en la cámara de seguridad del pasillo. Nicolás no se tropezó, no se cayó accidentalmente. A ver, para estar claros, ¿me estás diciendo que la cámara captó la elevación física del niño sin ningún punto de apoyo o manipulación externa visible? Exactamente. En el video, Nicolás fue levantado físicamente por los hombros. Sus pies se separaron del suelo por completo, levitando por unos segundos, y luego fue estrellado con una fuerza brutal contra la pared de ladrillo, lo que le provocó una herida grave en la cabeza. Y aquí está el detalle empírico que sustenta mi teoría. En el momento exacto del impacto, la cámara captó una anomalía visual. Una sombra densa que rodeaba al niño se volvió drásticamente más oscura justo en la fracción de segundo en que Nicolás sintió el dolor y el terror. ¿Una sincronización entre el trauma y la opacidad visual? Así es. Eso es lo que llamo metabolización visible. Prueba empíricamente que la entidad consumió el dolor y el terror instantáneo del niño para fortalecer su propia densidad física en nuestro plano. Estaba alimentándose. Eso es consumo activo, cacería pura, no un mero archivo de dolor reproduciéndose en una pared. Acepto la enorme gravedad de ese caso, y es innegable que hubo un daño físico severo y aterrador para ese niño. Pero exijo precisión conceptual en nuestro análisis de las imágenes. La densificación de una anomalía visual en una cámara de seguridad de baja resolución no implica necesariamente depredación o un proceso digestivo del sufrimiento. Entonces, ¿cómo explicas que la sombra se vuelva más sólida justo al momento del golpe? Simple física de la interacción paranormal. La inmensa energía requerida para interactuar violentamente con la materia física
en este caso levantar un peso muerto de 20 kilos y empujarlo, podría manifestarse ópticamente como un oscurecimiento o condensación en el espectro visual de la cámara. Presentas esto como un acto de cacería vampírica, pero a menudo vemos estas interacciones violentas como respuestas territoriales a invasiones de sitios con una carga histórica inmensa. ¿Una respuesta territorial contra un niño de kinder? El territorio no discrimina la edad del invasor. Tomemos como contraparte la evidencia del Colegio Franciscano en Santa Fe, Argentina. Es un recinto enorme, antiguo. Un grupo de estudiantes desobedece una prohibición estricta de las autoridades y logra forzar la entrada a una bodega que llevaba décadas sellada detrás del altar principal. Sí, un espacio que claramente había sido clausurado por una razón. Exacto. Lo que encuentran al profanar el lugar es perturbador. Una Virgen María sin cabeza, una iconografía completamente destruida y un olor sofocante a putrefacción. Pero lo importante es lo que ocurre con la cámara de uno de ellos. En ese espacio capturan en fotografía a Angie, una figura de una niña extremadamente pálida, con los ojos completamente negros, que los registros históricos confirman murió trágicamente al caer por las escaleras de ese mismo recinto hace más de un siglo. Y esa aparición no se quedó en la bodega. No, pero fíjate en el mecanismo. Posteriormente, los archivos digitales de las fotografías se corrompen solos, y en una de las imágenes rescatadas, se materializa la figura de una monja traslúcida que no estaba ahí originalmente. Esta misma monja es la que termina manifestándose físicamente en los episodios de parálisis del sueño del estudiante Alex, apretándole el pecho semanas después. Lo que refuerza mi punto de que lo persiguió a su casa para consumirlo. O refuerza el punto de que estas figuras no estaban cazando activamente a los estudiantes por las calles de Santa Fe buscando alimento. Estaban firmemente atadas a la geografía sagrada histórica de su lugar de muerte. Los niños profanaron violentamente un espacio sellado que actuaba como un relicario de dolor. Las entidades respondieron a esa invasión. Su manifestación, por aterradora que sea la parálisis del sueño, es defensiva o reactiva, anclada a proteger su territorio de los vivos. Entiendo la teoría de la territorialidad reactiva, y tiene sentido en espacios clausurados. Pero esa teoría se desmorona por completo cuando nos enfrentamos a morfologías, a formas físicas, que desafían cualquier origen humano. Si fueran fantasmas defendiendo su casa, lucirían humanos. Pensemos en el avistamiento abrumador documentado en el Colegio Guaymaral, a las afueras de Bogotá. Un lugar con un historial de ruidos inexplicables, si mal no recuerdo. Correcto. Durante muchísimo tiempo, el personal de limpieza y seguridad asumió la teoría que tú defiendes. Escuchaban loza lavándose sola en la cafetería vacía o el piano de cola sonando en el auditorio a oscuras, y decían, son los ecos de los antiguos trabajadores. Pero la realidad de lo que habitaba allí se reveló de una manera radicalmente distinta. ¿Te refieres al encuentro del profesor en el muro perimetral? Ese mismo. Un profesor a plena vista y a escasos 15 metros del muro que separaba el colegio del bosque, vio asomarse a una entidad que descarta por completo la reconfortante teoría del espíritu humano en pena. Observó detalladamente a un ser que no tenía un solo folículo de cabello. Su piel era de un blanco absoluto antinatural, como el mármol puro. Sus ojos carecían por completo de iris o pupila. Eran 2 esferas blancas opacas. Y lo más desconcertante, esta entidad emitía una luz cegadora propia desde su interior que paradójicamente no ocultaba sino que permitía distinguir cada rasgo de su rostro. Es una descripción que raya en lo extraterrestre o interdimensional. Y no fue una alucinación aislada. Los obreros de construcción que estaban trabajando cerca confirmaron el avistamiento con una naturalidad pasmosa, afirmando que eso pasa aquí todo el tiempo. Esta morfología anómala nos obliga a aceptar una verdad incómoda: la existencia de observadores no humanos. Hablamos de inteligencias totalmente ajenas a nuestra especie, que rondan y vigilan estas instituciones de gran tamaño. No son monjas territoriales ni niñas atrapadas en un bucle de hace un siglo. Son formas de vida distintas que utilizan nuestros espacios para propósitos incomprensibles. Asumir que toda manifestación es un antiguo residente humano es pecar de antropocentrismo. Reconozco lo profundamente anómalo y perturbador de la morfología del ser en el Guaymaral. Nadie argumentaría que eso suena como un exalumno.
Sin embargo, sostengo que el contacto prolongado con eventos traumáticos o con energías paranormales a menudo expande la percepción humana hacia fenómenos incomprensibles, y nuestra mente decodifica esa sobrecarga de información de formas visualmente extrañas. O sea, ¿sugieres que la luz y los ojos blancos son una falla del cerebro al procesar la imagen? Es una posibilidad fisiológica. No todo lo incomprensible es una inteligencia alienígena o un depredador vigilante. A menudo es el resultado de una psique humana sintonizando violentamente a nivel somático con la tragedia ajena. Permítame volver al caso de Claudia, la niña del piloto, pero ya en su etapa universitaria, muchos años después. Este evento es clave para entender la conexión humana. Adelante, ¿qué ocurre en la universidad? Un día Claudia estaba estudiando sola en su apartamento. De repente, colapsó físicamente sobre sus libros de texto y, según su testimonio, su conciencia fue catapultada. De pronto, estaba en el cuerpo de un joven que manejaba a alta velocidad por una sinuosa carretera de montaña. Una proyección astral involuntaria. O una empatía radical. Ella experimentó absolutamente todo en primera persona, en tiempo real. Sintió la inyección de adrenalina, el pánico cuando los frenos fallaron, el impacto brutal del automóvil perdiendo el control en la curva. Sintió el dolor agónico, físico, de un traumatismo craneal severo. Sintió la rabia inmensa de estar atrapado entre los fierros y la angustia desgarradora final de no poder despedirse de su madre antes de exhalar. Es una experiencia profundamente invasiva. Y lo más revelador, una semana después de ese colapso, Claudia descubrió por una llamada que el novio de su propia hermana había fallecido en esa exacta carretera bajo esas mismas circunstancias. Había experimentado su muerte en tiempo real. Lo que esto demuestra es que el ser humano tiene una sensibilidad latente para conectarse somáticamente, en cuerpo y alma, con la muerte y el dolor ajeno. Esto explica por qué muchos testigos en nuestro material de estudio sufren tanto física y emocionalmente en estas locaciones. No siempre son víctimas de un ataque vampírico que les drena la vida. A veces son receptores involuntarios de una transmisión trágica abrumadora. Esa luz cegadora o el blanco antinatural en el colegio Guaymaral bien puede ser la incapacidad temporal de la corteza visual del profesor para procesar una sobrecarga masiva de información post-mortem del entorno. Es una lectura muy empática de cómo funciona nuestra mente ante lo desconocido. Pero la empatía humana o las fallas de percepción no explican la intencionalidad maliciosa, directa y castigadora que exhiben estas entidades cuando su autoridad o su existencia es desafiada abiertamente por los vivos. Si fueran simples transmisiones involuntarias de dolor en el aire o fallas en nuestro cerebro, no reaccionarían al escepticismo con una venganza calculada y física. ¿Qué es un caso donde el escepticismo provoque una reacción así de directa? Por supuesto. Cierro mi argumentación recordando el caso profundamente perturbador de El Paso High School en Texas, ampliamente documentada como una de las escuelas con mayor y más agresiva actividad anómala registrada en el continente. Tenemos el caso de Juan, un joven de naturaleza absolutamente escéptico, que acompañaba a su madre, investigadora, al recinto. Un mal lugar para probar el escepticismo. Y cometió un error grave. Juan decidió faltarle el respeto abierta y directamente a una de las entidades más conocidas del lugar, captada previamente en una fotografía grupal infame. Una niña muy pálida, de cabello ralo y mirada vacía que aparecía de la nada en las ventanas del colegio. Juan se paró frente al pasillo, se burló de ella en voz alta, insultó su existencia y la desafió verbalmente a que hiciera algo. Provocación directa. Exacto. Y la respuesta de la entidad esa misma noche, ya en la casa de Juan, no fue un eco pasivo repitiendo su muerte. No fue una transmisión de tristeza que Juan decodificara mal. Inició un asedio psicológico y físico estructurado. Primero, se apareció en su habitación arrastrando los pies con una pesadez acústica antinatural que Juan podía sentir vibrar en el suelo. Luego, lo paralizó físicamente frente a su propio espejo, sustituyendo el reflejo de Juan por el de ella. Control de la percepción y del entorno. Y fue más allá. Manipuló su percepción espacial, encerrándolo en una alucinación donde su cuarto se transformó en una calle gélida y envuelta en neblina densa.
En la noche final del asedio, ante las súplicas genuinas y aterrorizadas de Juan para que se detuviera, la entidad no mostró piedad. Reemplazó su sonrisa vacía por una mueca de ira absoluta y soltó un grito tan ensordecedor, de tal magnitud acústica que hizo estallar en pedazos los vidrios reales de las ventanas de la casa, despertando a toda la familia en estado de shock. La intencionalidad de castigar, la capacidad de manipular la realidad sensorial de un individuo específico y el poder de infligir daño material real como reprimenda demuestran sin lugar a dudas que estamos ante inteligencias predatorias conscientes, territoriales y vindicativas. Lo que describes de la experiencia de Juan es innegablemente terrorífico. Y por supuesto no niego el poder destructivo y la reacción volátil documentada en el caso de El Paso High School. Sin embargo, siento que seguimos debatiendo la excepción versus la regla. Tu argumento toma estas reacciones extremas generadas ante una provocación directa o la profanación de un espacio y las eleva a la categoría de naturaleza intrínseca del fenómeno entero. Evaluando rigurosamente el material empírico que hemos diseccionado hoy, la imagen global que emerge es sencillamente demasiado coherente para ser ignorada o minimizada como meros ecos del pasado. La presencia sólidamente documentada de imitadores que cambian de forma, para usurpar la confianza de los familiares, de anomalías visuales en cámaras de seguridad que se densifican al absorber el trauma físico de un niño, identidades que reaccionan con violencia implacable ante el menor escepticismo, dibujan un marco claro. Desde mi perspectiva, estamos observando un ecosistema activo de parasitismo emocional. Las escuelas de gran tamaño, los hospitales psiquiátricos cerrados y los recintos aislados no son simplemente lugares polvorientos con historia. Son cotos de caza perfectos para estas inteligencias. Son espacios seleccionados precisamente por la alta concentración de vulnerabilidad psicológica, trauma e inocencia de sus habitantes. Acepto que la máxima precaución es vital ante fenómenos que nuestra ciencia apenas comienza a rozar y catalogar. Pero mantengo mi postura firme de que encasillar categóricamente todos estos eventos anómalos como actos maliciosos y parasitarios es un profundo error analítico. Si ignoramos actos claros de compasión como el del piloto fantasma enseñando un idioma a una niña aislada, o si reducimos los quejidos históricos de los pacientes oprimidos en un hospital psiquiátrico a meros depredadores buscando permiso para entrar, perdemos nuestra propia humanidad en medio de la investigación. Los fantasmas que quedan atrapados en la emulsión fotográfica y los ecos somáticos del dolor profundo revelan algo hermoso y terrible a la vez, que estas imponentes instituciones actúan más como archivos geográficos del dolor, repositorios sagrados de la historia humana, que como simples portales activos para seres no humanos hambrientos. Es evidente que, a pesar de nuestras discrepancias analíticas, convergemos en un punto innegable. El asombroso e innegable peso emocional que ciertas arquitecturas retienen a lo largo de las décadas. Y por supuesto, la profunda complejidad con la que la mente y la fisiología humana interactúan con estas fuerzas invisibles. La comprensión de esta fenomenología claramente no soporta dogmas simples ni explicaciones de un solo ángulo. Requiere aceptar que múltiples perspectivas y mecanismos muy distintos pueden estar operando simultáneamente en la misma habitación. El inmenso material fuente que hemos discutido hoy, con todo su terror y su tragedia, apenas rasga la superficie de esta inmensa complejidad arquitectónica y espectral. Totalmente de acuerdo contigo. La inmensa diversidad y riqueza de los testimonios exige una apertura intelectual sostenida por parte de quienes los estudian. Reducir el vasto misterio de la conciencia post-mortem y la anomalía ambiental a una única teoría monolítica solo debilita nuestra capacidad de observar el fenómeno en toda su amplitud y matiz. Como siempre, ha sido un intercambio genuinamente esclarecedor y que invita a mucha reflexión. Lo ha sido indudablemente. Concluimos nuestro análisis por hoy aquí, dejando sobre la mesa las evidencias detalladas y las robustas estructuras teóricas que hemos presentado. Corresponde ahora a quienes nos acompañan al otro lado evaluar los datos, sopesar los testimonios y formar sus propias conclusiones sobre la verdadera naturaleza de estos esquivos habitantes que permanecen caminando en los pasillos mucho después de que las luces se apagan. Hasta nuestro próximo encuentro.